Espero que estén bien. En el día de ayer estuve viendo el memorial de Charlie Kirk, este joven que fue, todos conocemos, fue asesinado vilmente. Y vemos cómo la vida de Charlie Kirk impactó no tan solo a jóvenes de esta generación, sino también impactó a personas adultas, no tan solo en Estados Unidos, sino también a través del mundo. Podemos ver los actos de manifestación, de muestra de amor para él, para con él, y el duelo, el sentimiento, ¿verdad? Por la muerte de este joven a destiempo, tan temprana edad, apenas a 31 años de edad. Pero en esos 31 años de edad había acumulado este joven una gran sabiduría, pero no una sabiduría que pudo haber venido intrínsecamente de él, sino en quién él se enfocaba. Se enfocaba nada más y nada menos que en Cristo nuestro Señor, nuestro Dios, el Señor Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Y vemos como esa trayectoria, ¿verdad? Pudo él traer a, a memoria de todos aquellos que podían escuchar el mensaje, ¿verdad? Un mensaje que no es como han querido presentar algunas personas de la izquierda, ¿verdad? Que mensaje divisorio, etcétera, etcétera. Bueno, a eso le dijeron también al Señor Jesucristo cuando el Señor Jesucristo confrontaba a aquellas personas con la verdad. Y es que cuando la verdad es predicada, confronta, y eso causa roncha, causa rigor, ¿verdad? Y podemos ver ahora cuáles fueron los resultados. Pero no podemos callarnos de siempre, ¿verdad? Predicar la verdad, predicar el verdadero evangelio. Y a tan corta edad, ¿verdad? Este joven pudo demostrar, ¿verdad? Predicando la palabra de Dios y trayendo el sentido común, que siempre he dicho que el sentido común se ha extraviado en esta generación y tenemos que traerlo, ¿verdad? Y eso era lo que este joven predicaba. Predicaba de una manera única el Evangelio, predicaba de una manera única ese sentido común. Es muy lamentable, es muy doloroso, ¿verdad? Pero Dios sabe todas las cosas y por qué la permite. Eh, Quiero, dentro de todos los discursos que fueron dados en el día de ayer, magnífico, maravilloso, brillante, hubo un discurso que me llamó mucho la atención. Y ese discurso fue dado por el secretario de Estado, el señor Marcos Rubio. Porque en este discurso podemos ver de una manera sintetizada, sencilla y a la vez profunda del Evangelio de Cristo. Me impactó este hombre siendo un hombre de Estado, un hombre de poder, de gobierno. Pudo, como todos los otros que dieron sus discursos, pudieron dar ahí, pero me impactó bastante, me emocionó bastante el discurso del secretario Marcos Rubio. Y yo quiero traerle una porción, o yo diría que lo voy a presentar todo porque apenas cubre 7 minutos. Y yo le invito a ustedes a que puedan verlo en su totalidad. Porque al escuchar este mensaje, nos confronta a nosotros mismos, a los cristianos estoy hablando, y también confronta a aquel el que es incrédulo también. Y yo creo que lo confronta de una manera aún más impactante también. O sea, porque al no tener a Cristo, se dará cuenta que realmente hay un cambio
cuando aceptamos mediante la fe y el arrepentirse de nuestra forma de vivir, podemos ver un cambio que es real, que no es un cambio producto o algo externo solamente, sino que es algo interno que se produce en el ser humano. Y es porque el mismo Dios entonces viene a ser una morada especial en aquel que se arrepiente. Bueno, vamos a ver entonces este discurso y al final yo voy a hacer vamos a decir, una breve reflexión. Voy a hacer una breve reflexión a la iglesia de una manera general y ver cómo realmente puede esto calar y profundizar en nuestras mentes y en nuestros corazones. Vamos entonces a ver este discurso. Síganlo ahí. About maybe 10 or 12 years ago, a person I knew very well, had been very helpful to me in my campaigns when I was in the Senate, came to me and said she had met this very impressive young man. And he was going to start this group to go on college campuses and try to convince young Americans that ours is the greatest country in the history of the world and that Marxism was bad. And I remember thinking back then, I'm going to admit to you guys, I was a little skeptical. I said, college campuses, you're going to do that? Why don't you start somewhere easier, like, for example, communist Cuba, you know? But my skepticism was proven wrong. In place after place over the last 12, 14, 16 years, we've seen this renaissance. Understand where we were at that time in our history. Understand where we are still today in many places, where young Americans are actively told that everything that they were taught, that all the foundations that made our society and our civilization so grand, they were all wrong, they were all evil, that marriage is oppressive, that children are a burden, that America is a source of evil, not of good in the world. And here was this voice that inspired a movement in which young Americans were told that is not true. The highest calling we are called to is to be in a successful marriage and to raise productive children. And a movement that taught them that ours was not a great country, but the greatest, most exceptional nation that has ever existed in the history of all of mankind. And that it's worth fighting for, it's worth defending, it's worth preserving, and it's worth passing on to the next generation. This was the mission and the work of Charlie Kirk. And a couple things that stand out about him. He led this movement, but he did so with incredible knowledge. It's unbelievable how much he knew. He came to me very recently. He said some quote. I said, who said that? He said, Marcus Aurelius. I said, what district does he represent? I kind of knew who it was, but he said back, no, it's a Roman, philosopher king or emperor. His incredible knowledge. Let me tell you that one of the last messages I had with him was just a few days before his passing, where he wrote me from overseas, I'm in South Korea, I have many concerns I want to share with you when I get back. He was constantly expanding his horizons, but he just didn't have knowledge. He had wisdom, an uncanny amount of wisdom for a man as young as he was. Wisdom that sometimes it takes a lifetime to accumulate. He had it in just 31 years. He was also bold. It is so easy, and listen, I've been guilty of it. I think many of us have been guilty of this. You hide behind the walls and you surround yourself with people that agree with you. We do it as a society all the time. Increasingly, people are moving into neighborhoods with other people that agree with them politically and isolate themselves from people that do not agree with them. But Charlie Kirk was bold. He actively sought out to engage peacefully, respectfully, those who he disagreed with. As recently as 2 days ago, we learned of one of the hosts on CNN who said that one of the messages he had gotten just a few days before Charlie's passing was from him, inviting him to dialogue. And he did this on campuses, he did this on podcasts,
He did this on radio shows. He did this on television shows. Time and again, he sought to engage those he disagreed with because he understood that we were not created to isolate ourselves from one another, but to engage. The irony in all this is that what our nation needs, one of the many things it needs, is the ability to discuss our differences openly, honestly, peacefully, respectfully. And Charlie Kirk did that more than anyone alive in America today is doing. And Charlie Kirk was impactful. Impactful because of all the things I've said, but look around this place. There's 100-something thousand people here. The President of the United States is here. His entire cabinet is here. Television outlets and media outlets from all over the world are covering this. I just came from overseas, and every country I stopped, they gave us their condolences for his passing. Impactful. In just 31 years of life, he made a difference. He mattered, and he will matter now more than he ever has before. And let me close with this. How do you remember? This is a memorial service. It's to honor him. How do you best remember it? I'll take the liberty of saying what I think we can best do. Look, I think he had a tremendous impact on young Americans in general. I think he had a very special and direct impact on young men in this country. That's one of the greatest developments I've seen. It's been very positive. I think we remember him for that. I think we remember him for constantly saying, you want to live a productive life, get married, start a family, love your country. These are powerful messages. But I hope many who are watching, I imagine there are people watching here tonight that didn't know much about Charlie Kirk until 11 days ago. Maybe they were disengaged from politics. Maybe they were partially engaged. I hope one of the things they take from this is that the movement Charlie Kirk led and started and gave fuel to was about politics, but not only about politics. It was deeper, it was broader. And I would say that, taking the liberty, but I'm confident he would agree, one of the things he wants us to take away from this, from all of this, is the following. His deep belief that we were all created, every single one of us, before the beginning of time, by the hands of the God of the universe, an all-powerful God, who loved us and created us for the purpose of living with him in eternity. But then sin entered the world and separated us from our Creator. And so God took on the form of a man and came down and lived among us. And he suffered like men. And he died like a man. But on the third day he rose unlike any mortal man. And then, and to prove any doubters wrong, he ate with his disciples so they could see, and they touched his wounds. He didn't rise as a ghost or as a spirit, but as flesh. And then he rose to the heaven, but he promised he would return. And he will. And when he returns, because he took on that death, because he carried that cross, we were freed from the sin that separated us from him. And when he returns, there will be a new heaven and a new earth, and we will all be together, and we are going to have a great reunion there again with Charlie and all the people we love. Thank you, and God bless you. Muy bien. No hay nada que agregarle, absolutamente nada. Ahí está resumido el Evangelio de Cristo. Por medio y por las razones de que somos pecadores, hemos sido separados. Somos separados de Dios, pero reconciliados en Cristo Jesús. No hay nada que agregarle. Lo único que quiero hacer en este momento es una reflexión a la iglesia, una reflexión principalmente a los pastores. A los pastores que lamentablemente, no en todas las iglesias, pero sí en un gran número de iglesias, se está predicando un evangelio antropocéntrico. En otras palabras, centrado en el hombre. Dios te va a bendecir, Dios te va a prosperar, Dios te va a dar, Dios te va... Y eso es cierto. Pero realmente es cierto en el buen sentido,
en el buen sentido, porque la misma palabra de Dios me enseña, me dice, me instruye a que primeramente yo debo de buscar el reino de Dios. El reino de Dios primero. No hay una promesa que sea obligatoria, mandatoria, de que el Señor me va a proveer todo lo que yo quiera. Él me va a proveer lo que yo necesito. Lo que va a llevarme a mí, a acercarme a Él verdaderamente más y más. No mis caprichos, no aquellas cosas que realmente entiendo que yo quiera, sino aquellas cosas que realmente yo necesito. Eso el Señor lo prometió, lo va a de proveer. Y realmente el propósito de Dios es llevarnos a nosotros específicamente a hacernos o estar más semejante a nuestro Señor Jesucristo. Hacernos semejante. Así como dice la palabra de Dios en Colosenses capítulo 1, del versículo 16 al 18. Y hay varios textos bíblicos, por ejemplo, Romanos capítulo 8, en el versículo 29. Y lo puedo leer en este momento, que dice, porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito de entre muchos hermanos. Y también lo podemos ver ahí en Efesios capítulo 4, en el versículo 13, donde dice que hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. O sea que el mensaje que los pastores, que los ministros, los predicadores deben llevar es un mensaje cristocéntrico. Y hasta que ese mensaje no llegue, no vamos a impactar. No vamos a impactar, lamentablemente. Va a costar, porque te va a costar. Quizás te cuesten amistades, quizás te vayan a costar hasta la misma familia. Porque estás predicando la verdad. Estás hablando del verdadero evangelio. No estás haciendo del evangelio una mercadería, una venta de cosas que tú das y vas a recibir algo a cambio. Ese no es el Dios de la Biblia. Donde tú como predicador, como pastor, promete cosas que Dios no ha prometido en la palabra, en su palabra. Es la realidad. Yo invito a que tú escudriñe las escrituras desde el principio hasta el final, y te vas a dar cuenta del propósito maravilloso de Dios en tu vida. ¿Y cuál es? El que acabo de mencionar ahora. Hacernos semejante a Cristo. Ese es el mensaje. Yo sé que este tipo a veces vamos a decirlo, reflexión no agrada mucho, pero es la verdad. Ese es mi compromiso. Es el compromiso que Dios ha puesto en todos aquellos que realmente quieren predicar el Evangelio de Cristo. El verdadero Evangelio de Cristo. No andar con asuntos falsas promesas. No. Este es un momento de reflexionar realmente y aprovechar vamos a decir, si se le puede llamar, ¿verdad?, avivamiento, porque he visto ahora personas que antes ni siquiera se atrevían a abrir la Biblia. Veo que están ahora queriendo escudriñar, preguntando o visitando a una iglesia por primera vez.
por lo que ha ocurrido en las últimas 9, 10 días con esta muerte de este joven. Y ahora están indagando, están viendo, están procurando y ver qué era lo que este joven Charlie Kirk decía, predicaba, anunciaba. Que era un mensaje de reconciliación, era un mensaje de amor, realmente. Reconciliador. Porque él procuraba presentar a Cristo para que aquellas personas que estaban enemistadas o están enemistadas de Dios puedan venir y acercarse a un Dios de amor, del verdadero amor. Pero el amor de Dios va acompañado de justicia, pero también va acompañado de gracia y de misericordia.